Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido y el rey Herodes oyó hablar de él, unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos da un texto muy conocido, lo hemos leído tantas veces. Es Jesús, que la gente, estamos al principio de la predicación, bueno, ya en la predicación empieza a estar avanzada, pero todavía no estamos en el punto culmen, y la gente de todo el país empieza a preguntarse quién es este Jesús. Ya no se le conoce solo en Galilea, sino ya la fama a nivel de Israel. Claro, fuera de Israel, si alguien preguntase sobre Jesús en estos momentos, nadie sabría absolutamente nada. Pero en Israel está cogiendo fama. Y Herodes se pregunta también quién es este. Y unos decían: Juan Bautista resucitado entre los muertos. Es Juan. Otros no, que es Elías. Otro que es un profeta. Y Herodes oye todas las opiniones y dice: no, este es Juan, que yo hice matar. Hemos de pensar que Herodes era un personaje muy especial. Para según qué, muy listo, para según qué, un desastre total. Y él hace matar realmente a Juan. Entonces, si son esta gente que cuando no tiene fe, ya lo decía Chesterton, ¿no? Quien deja de creer en el Dios de verdad es capaz de creer en cualquier cosa. Y es lo que le pasa también a Herodes. Este hombre ha hecho matar a Juan, y es curioso cómo se llega a este martirio de Juan. Y es que se llega por la acumulación de pecados. La gente piensa que los grandes pecados a veces vienen solos. No, no. Los grandes pecados son una acumulación de otros pecados menores que van creciendo y que llevan a los grandísimos pecados. Aquí es evidente todo el proceso en el texto de hoy. Hay muchos más pecados, pero en el texto de hoy el primer pecado es casarse con la mujer de su hermano. No es lícito, pero él es el rey. Él cree que puede hacer lo que le dé la gana. Así que se casa con quien no puede casarse. Y eso, Juan Bautista, el mayor de los hombres en boca de Jesús, lo critica abiertamente, y lo ha de hacer,
¿Por qué lo critica abiertamente? Hoy diríamos, con la mentalidad moderna, la gente diría, esto es vida privada, que no te metas, pero ¿qué te has creído? Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera. No, no funciona así. No funciona así porque todo personaje público es imitado por sus súbditos, sobre todo los reyes, los gobernantes, por aquellos que son gobernados. Así, si hace mal el gobernante, lo imita el gobernado. Por eso el gobernante ha de ser modelo del bien, no puede hacer lo que le dé la gana. Esta mentalidad de dividirlo, de separar lo público de lo privado, eso es absurdo. Pero el mundo de hoy pues lo acepta con una naturalidad, y eso es por una razón muy clara. Hemos llegado a una situación en la que se cree de forma falsa que cuando uno es elegido para ser gobernante puede hacer lo que quiera. Para eso lo eligen, para que haga lo que quiera. Y él es el Dios del momento. Toda esa mentalidad que exige entonces sacar a Dios, el Dios de verdad, de la vida común, de los hechos de cada día. Y eso es lo que pasa en aquellos tiempos y en el nuestro. Por eso Dios ha de salir de la vida pública. Por eso Dios no tiene lugar, porque nos podría decir que aquello que hacemos no está bien. Y el que gobierna se cree que Él es Dios, no hay otro fuera de Él. Él tiene la verdad, así que puede hacer lo que quiera y en su vida privada y en la pública, Él es el que manda. No hay autoridad por encima de Él. Y eso es una falsedad que es evidente, pero la gente se la cree. O al menos se la cree en la práctica. Y sobre todo si son de la propia ideología, más todavía. Bien. Primer pecado, hacer lo que le da la gana. Segundo, uno que chista y dice que eso está mal. ¿Qué se ha creído Juan Bautista? Pues lo pongo en la cárcel. No puede ponerse contra lo que hace el gobernante. Y eso que no se mete contra el gobierno de Herodes, sino simplemente contra la vida privada de Herodes, que no es tan privada porque es su mujer públicamente, pero que no tiene derecho a que sea su mujer. De ahí los pecados van siempre creciendo. Las grandes fiestas, los historiadores nos dirían que en estas fiestas Herodes se emborrachaba con una facilidad enorme y bebía en exceso, como hacían muchos otros gobernantes. Él bebe en exceso y promete lo que no puede prometer. Va, pídeme lo que quieras, te daré hasta si quieres la mitad de mi reino. Primero, no se puede prometer así y además el reino no era suyo, era de los romanos, era rey títere. Era el rey, pero en realidad por encima de él estaban los romanos. Él no podía dar la mitad de su reino a nadie, porque había ido precisamente a implorar su reino a Roma. Una de las parábolas de Jesús es curioso que se refiere de forma indirecta, pero el pueblo lo capta. Aquel rey que se ha ido fuera, aquel que se va para que lo hagan rey. Y la gente intuyó era Herodes, el que se fue a Roma, estuvo 2 años para que lo hicieran rey. Y promete lo que no puede prometer. Y después lo que le piden, la cabeza de Juan Bautista. Por el juramento, dice. Pero si el juramento no se puede cumplir moralmente, el juramento quiere decir a Dios, haré esto a costa de mi vida. Pero Dios no quiere el mal. Si tú te piden hacer el mal, no hay juramento que valga. Primero está el bien antes que el juramento. Pero lo dice muy bien el texto. Por el juramento y por los invitados, por el qué dirán, he dado mi palabra. Pues bueno, no importa si hago el mal, si mato a un inocente. Traed la cabeza de Juan Bautista. Así era Herodes, él y su familia. Recordemos que su abuelo es el famoso de la matanza de los inocentes, con lo cual ya vemos por dónde va. Pero Herodes nos sirve de ejemplo a nosotros. El mal es una concatenación de males. Cuando cortamos con el mal, se acaba el mal.
Si le dejamos seguir, el pecado va aumentando, aumentando y no nos damos cuenta. Y llegamos a límites insospechados cuando empezamos. Solo la gracia, que es el cortar con el mal, nos lleva a la vida de santidad, que es la que Dios quiere para cada uno de nosotros, no dejarnos llevar por el mal. Pero la pide no solo para aquellos que somos cristianos, la pide para todos. Cristo no ha venido solo para unos pocos cristianos, sino para salvar al mundo. Así que todo el mundo está llamado a seguir a Cristo. De ahí viene el sentido del apostolado, el sentido del querer que de alguna forma todos puedan llegar a Cristo y a la salvación eterna.